Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos al webinar estelar que tendremos el día de hoy. Nuestra invitada especial viene de un background muy extenso eh, y conforma dentro de una de las firmas de abogados más importantes de México. Ella es la licenciada Fátima Cambronero de Ríos Abogados y nos presentará un gran contenido que sin duda para todos nosotros va a ser muy valioso en cuanto a la validez legal y regulación de contratos digitales en México. Fátima. Hola, buenas tardes. Hola, Fátima. Hola, ¿me ayudas a habilitarme el video, por favor? Que Por no lo puedo. supuesto. Muy bien, creo que ya está habilitado. Ahí está, perfecto. Hola, Muy buenas bien. tardes. Muchas gracias por la invitación y a Cincel, a Juanjo y a todos los amigos y colegas que se están conectando. Muy bien, pues me gustaría comentar acerca de Fátima primero, antes de iniciar con su presentación. Fátima es abogada y líder de Derecho Corporativo y de Derecho Informático de Ríos Abogados, trabajando con temas de gobernanza de Internet, todos temas de privacidad, protección de datos personales, derechos de los consumidores, comercio electrónico, firma electrónica, por supuesto, y nombres de dominio. Es docente de varios diplomados y especializaciones sobre temas de gobernanza del Internet, protección de datos personales y comercio electrónico. Ha desempeñado muchísimos roles en organizaciones nacionales e internacionales. Justamente el día de hoy, la revista especializada de Foro Jurídico puso una de sus frases en cuanto a lo que significa, qué significa ser un abogado digital. Sin duda es una de las abogadas y de los abogados más importantes de México y de toda la región. Y cabe destacar que junto con su despacho, pues Ríos Abogados es uno de las firmas referentes a nivel nacional y que también estuvieron y fueron parte de toda la conjugación de la NOM 151, que aquí vamos a desmenuzarla un poco más, y obviamente con toda esta expertise desde el punto de vista de Fátima y de su despacho, nos va a contar muchísimo más este tema. Y pues bueno, aquí también damos gracias a Lesca, que es uno de nuestros socios de negocio estelares. Aquí cuentan con algunos de sus clientes y de sus parte de la comunidad. Entonces, bienvenidos, siéntanse en casa. No tarda en conectarse Liliana de Alesca. Sin duda vamos a darle inicio a esta presentación por parte de Fátima, ya que es un contenido muy extenso donde, por supuesto, vamos a interactuar con todos ustedes. Por favor, pongan todas sus preguntas en el chat y con gusto vamos a irlas respondiendo. Ahora sí, todo el micrófono es tuyo, Fátima. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si me ayudan a confirmar si se ve perfecto. ¿Está todo bien? Sí, todo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes otra vez y qué gusto compartir este espacio con ustedes. La idea también es que sea dinámico y, como decía Juanjo, cualquier duda o comentario que lo puedan ir poniendo en el chat, así lo vamos platicando. Por ahí algunas preguntas sí quedan para después, a uno se le olvidan, así que mientras vayan surgiendo los temas, con gusto me interrumpen y lo vamos revisando y contestando.
y si no revisamos qué podemos referenciar para que se dé contestación a esta pregunta. Hoy me invitaron a hablar de la validez legal en México de la firma electrónica en los contratos digitales, y el tema de la firma electrónica y de los contratos electrónicos está relacionado con un tema que va de la mano, que es el comercio electrónico. No podemos hablar de firma electrónica sin hacer referencia al comercio electrónico. Y para eso vamos a contar un poquito de antecedentes, que seguramente ya muchos los conocen. Uno de ellos es la Ley Modelo de Comercio Electrónico de UNCITRAL del año 1996, y acá algunos de los artículos a los que hace referencia, vemos palabras que nos suenan, las reconocemos, porque las conocemos de nuestra legislación, como por ejemplo mensajes de datos, o que no se le van a negar efectos o validez jurídica, o fuerza obligatoria a la información que esté contenida en un mensaje de datos, si se requiere que la información esté por escrito, que este requisito va a quedar satisfecho con un mensaje de datos, firma, firma electrónica, fiabilidad, son palabras que ahora vamos a platicar ya enfocados en nuestra legislación, y esta ley modelo de comercio electrónico sirvió para que muchos países la adaptaran y la internalizaran a su propia legislación, y eso pasó en nuestro país con los cambios que se hicieron principalmente a partir de mayo del año 2000, tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Protección de Datos, perdón, la Ley de Protección al Consumidor, entre otras modificaciones que se hicieron para incorporar precisamente estos temas. En el Código de Comercio se hace referencia explícita a los principios que se van a regir en el comercio electrónico y que también nos van a servir de guía para toda la legislación de firma electrónica, y lo que dice es que este capítulo del Código de Comercio va a quedar sujeto a la interpretación y aplicación a los principios que se van a volver muy importantes para nosotros, como es la neutralidad tecnológica, la autonomía de la voluntad, la compatibilidad internacional y la equivalencia funcional de los mensajes de datos en relación con la información que esté documentada en medios no electrónicos, por un lado, y a la firma electrónica con la firma autógrafa. Oye, Fátima, y por ejemplo, aquí entonces, en cuanto al código de comercio, quiere decir que al yo cumplir como empresario o como persona física o moral con este marco legal, ¿también es compatible a nivel internacional? Es correcto, porque está respetando nuestra legislación todos estos principios, y ya en unos capítulos más adelante vamos a hablar del reconocimiento internacional justamente de las firmas electrónicas. Pero es correcto. Entonces son estándares de alguna manera universales, y a las que se está ajustando nuestra legislación, y muchos de los países que también tomaron de referencia a la ley modelo tanto de comercio electrónico como la de firma electrónica. Perfecto. Otra de las modificaciones que también se realizó fue en el Código Civil, también de la misma fecha, y lo que hace es reconocer en este momento en nuestro país que el consentimiento también se puede expresar a través de medios electrónicos. Dice electrónicos, ópticos, de cualquier otra tecnología. Hasta ese momento no estaba reconocido como tal, ahora expresamente la ley dice que cuando yo manifiesto mi consentimiento a través de medios electrónicos, eso va a ser un consentimiento expreso. Entonces, cuando yo a través de una página de internet acepto los términos y condiciones, o cuando mando un correo electrónico diciendo sí, acepto la propuesta, acepto la oferta que me hiciste, acepto el precio, acepto la propuesta económica, estoy expresando mi consentimiento a través de medios electrónicos y tiene plena validez legal. Otra de las modificaciones también que se hizo en el Código Civil es el 1834 bis, que está relacionado con el 1834, que dice que cuando la ley requiera una forma escrita, lo que se va a poder cumplir a través de la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y ahí empiezan a aparecer palabras que van a ser, se van a repetir a lo largo de esta plática, cuando nos dice que siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. Ahí vamos a profundizar en un ratito qué significan estos términos.
Otra de las modificaciones que dijimos que se produjeron, el mismo paquete de modificaciones fue en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que lo que dice es que reconoce como prueba la información generada, comunicada, que conste en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y luego da unas reglas para el juzgador de cuándo va a ser válida entonces, o cuándo se va a reconocer como una prueba válida a la información que conste en estos medios. Esto es sumamente importante para nosotros porque ya se reconoce a nivel de procedimiento. Entonces, y falta la última modificación, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde en el artículo 76 bis lo que dice específicamente es que las relaciones entre los proveedores y consumidores también se van a poder realizar a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Entonces, todo este paquete de modificaciones en nuestra legislación nacional, que estamos diciendo que es de mayo de 2000, ¿esto qué significa para decirlo en un lenguaje más llano? Que hace más de 20 años que en México tenemos legislación en materia de comercio electrónico. Aunque no tengamos una ley de comercio electrónico, en todas estas disposiciones ya se reconoce la posibilidad de realizar las transacciones a través de medios electrónicos. Y se reconoce que yo puedo expresar mi consentimiento a través de medios electrónicos. Entonces, para aquellos que dicen, no, no tenemos una ley en México que nos permita hacer esto, urge legislar, no, no urge legislar. Sí tenemos legislación y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la plática, y lo que nos importa desde el punto de vista de abogados es saber cómo probar. O sea, yo tengo la ley que me permite hacerlo, ahora cómo recabo evidencia para probar que lo que estoy diciendo es realmente así cuando se hace a través de medios electrónicos. Y es justo lo que te iba a preguntar, Fátima. A comparación de otros países, ¿cómo percibes tú este marco y esta, pues sí, todas estas leyes que ya desde hace ya muchos años están y que le dan una certeza a pues todos nosotros como ciudadanos? ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, realmente no hay un lag, no hay un rezago en México en ese tema, sino más bien es falta de adopción por otras causas, ¿no? Personalmente considero que el marco legal es un marco robusto, porque incluso se mete con lo que estamos diciendo en el tema de procedimientos y de pruebas, que nos permite probarlo de esta manera. Probablemente, como pasa muchas veces, uno de los temas o de los obstáculos es la falta de conocimiento y la falta de implementación. Y además también un tema generacional, el tema de tecnologías, a lo mejor para la gente un poco más grande que no tiene incorporadas estas tecnologías, le cuesta, sí, incorporarlas a sus procesos o a sus empresas. A lo largo de esta plática vamos a ver que una empresa puede ser o puede funcionar de manera digital enteramente. Y más nos ayudó a entender esto la pandemia. O sea, no necesitamos hoy una oficina con una recepcionista que le ponga un sello de acuse de recibido a los documentos físicos, porque en realidad la tendencia es a eliminar estos documentos físicos y a llevar todo a lo electrónico, con un montón de herramientas digitales que nos permiten automatizar un montón de procesos. Entonces, vuelvo a insistir en eso, por ahí falta un poco de conocimiento que sí existe un marco jurídico que lo permita, que sí existen modelos de negocios que lo permitan, y hacia ahí va la tendencia, hacia que se vuelva todo en la medida de lo posible digital. Perfecto. Otro de los temas que están relacionados con el comercio electrónico, y para lo que vamos a hablar también hoy, es de la firma electrónica. También hay una ley modelo de un CITRAL, que es un poquito más nueva, del año 2001, de firma electrónica. En esa ley modelo también habla de las definiciones de firma electrónica, certificado, mensaje de datos, cuándo una firma electrónica es fiable, que estos conceptos también los reconocemos porque también se incorporaron en el Código de Comercio y en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Entonces, otra vez, desde el 2001 ya hay una ley modelo, ya el mundo conoce estas tecnologías. O sea, lo que pasa es que a lo mejor nosotros no las conocíamos o no conocemos a lo mejor los alcances que le podemos dar y para qué los podemos utilizar. Estas palabras, digo, las vamos a ver también en nuestra legislación.
Oye, Fátima, ¿y qué nos puedes decir un poco de un citral? ¿Qué es un citral? ¿De dónde viene? Un poco para UCITRAL entrar en contexto. ajá, es la Comisión de las Naciones Unidas de Comercio Internacional, básicamente eso. Muy bien. Y lo que hace una ley modelo no significa que sea una legislación obligatoria, no es como un tratado al cual adhieren los países. Una ley modelo es justamente un modelo para que luego, a través de un procedimiento específico, se pueda incorporar a las legislaciones internas. Hay algunos bemoles, en algunos casos tiene que pasar por un proceso para que se pueda incorporar, en otros, como pasó en nuestro país, se tomó, se copiaron apartados importantes y se la internalizó, en otros la tienen como solamente referencia, pero no la tienen incorporada a sus países. Esta es una entidad especializada o un organismo especializado de Naciones Unidas que se dedica justamente a todo esto. A comercio electrónico, a transporte internacional, a firma electrónica, etc. Que claro, esto comprende que no solo México ni Latinoamérica, sino todos los países que conforman la ONU, ¿cierto? Exacto, sí. Muy bien. Bueno, entonces también en esta ley se establecen principios que respeta esta ley, que invita a los Estados partes o a los miembros de Naciones Unidas a que también lo incorporen a su legislación. Uno es el principio de la neutralidad tecnológica, que nos dice que no se debe discriminar ninguna de las diversas técnicas que pueden utilizarse para comunicar o archivar electrónicamente información. O sea, el principio de no discriminación también. También no discriminar entre firmas electrónicas nacionales y extranjeras, ya vamos a ver ese apartado en un ratito, la autonomía y la autonomía de las partes. Estos principios también se incorporarán, como decíamos, en el Código de Comercio y en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. El capítulo que hacíamos referencia recién del Código de Comercio habla exactamente de lo mismo. Neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional básicamente entre la firma electrónica y la firma manuscrita. En la Ley de Firma Electrónica Avanzada también habla de equivalencia funcional, autenticidad, integridad, neutralidad tecnológica, no repudio y confidencialidad. O sea, son dos principios que se van a respetar a lo largo tanto del Código de Comercio como de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y también hay una particularidad que tienen las reglas generales a las que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación, que también ya vamos a contar quiénes son estos prestadores, que es estas reglas fueron actualizadas en el año 2018 y hace referencia precisamente al artículo 89 del Código de Comercio y a estos principios que estamos mencionando, para decir que cuando el prestador tenga que cumplir con los requisitos tecnológicos y materiales y económicos que le piden estas reglas para acreditarse como prestador, se va a adaptar o va a tener que respetar también estos principios. Es decir, no nos da una forma, en algunos casos sí nos da formalidades específicas, y en otros nos dice, si respetan estos principios, se van a tener por cumplidos también. O sea, es más flexible y es más moderna en ese sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto en mexicano? Estas palabras que estamos hablando y que se repiten a lo largo de estas leyes modelo y nuestra legislación nacional. ¿Qué es un mensaje de datos? Si queremos definirlo de una manera más práctica para entenderlo, es como la unidad de medida mínima que nos va a servir para entender todo el resto de los conceptos y de la legislación. O sea, la ley, ¿cómo lo define? Como la información que es generada, enviada, recibida, archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y que decíamos que esto se volvió fundamental para el comercio electrónico, para las transacciones a través de medios electrónicos. Haber definido lo que es un mensaje de datos, haber entendido e incorporado en la legislación, es sumamente importante. ¿Qué es mensaje de datos? Es todo, lo que ocurre electrónicamente es todo. Un correo electrónico, una imagen, un video, un blog, una firma electrónica tiene mensaje de datos. O sea que entender esto es fundamental, y además la ley lo define de manera muy amplia, porque dice cualquier información que sea generada, enviada, archivada, de todos estos verbos que definen la ley, entran dentro de la definición de mensajes de datos. ¿Qué es el consentimiento? Lo decíamos, el consentimiento es la voluntad expresada de una persona, de un titular o de un consumidor en este caso, o de un usuario, hablándolo más en términos de comercio electrónico. Dijimos que la legislación
reconoció el consentimiento expreso a través de medios electrónicos. Una forma de la cual yo tengo de manifestar mi consentimiento es cuando firmo. Ahí expreso mi consentimiento firmando. Pongo que estoy de acuerdo con lo que leí, con lo que acordé si es un contrato, con la declaración que hice, y lo rubrico o lo firmo, y ahí queda eso expresado en el documento o plasmado en ese documento a través de la firma. ¿Qué es la contratación electrónica? De lo que estamos hablando. O sea, lo que hace la legislación es reconocer la celebración de actos jurídicos, también a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, como un medio idóneo para expresión del consentimiento. Ya no tengo que verme cara a cara de manera presencial para poder celebrar un contrato, no me tengo más que dar la mano para cerrar ese acuerdo. Ya lo puedo hacer a través de Zoom. Si ahora tú y yo, Juanjo, nos ponemos de acuerdo de que yo te vendo mi café a 5 pesos y tú lo aceptas, ahí ya celebramos un contrato. Y el consentimiento se expresó o se manifestó de manera expresa. Y eso puede ser un mensaje de datos. Exacto, es Okay. correcto. Otro de los puntos que se reconocían, me parece que Liliana está levantando la mano, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal, Fátima? Muy buenas tardes. Te comento que tenemos una pregunta en el chat de parte de Rebeca Flores que me pareció muy importante. Okay. Aquí nos comenta ella, como bien señalas, la pandemia ha hecho que volteemos a ver a la tecnología de firma electrónica. Las empresas entienden perfecto los beneficios de la misma. Sin embargo, ¿qué opinas de los jueces en México? ¿Cuentan con elementos técnicos necesarios para valorar una prueba electrónica? Bueno, buenísimo, la Rebeca, una amiga también. No tenías que hacer preguntas tan difíciles, pero bueno. Me gustaría como dividir un poco en capas esta pregunta que está muy interesante. Siempre es más fácil que nosotros nos quejemos y digamos, los jueces no aceptan, no entienden, y por eso yo no hago el esfuerzo de explicarle cómo puedo usar o demostrar lo que quiero demostrar a través de tecnologías. Eso no es así. Hay muchos jueces que sí entienden perfectamente las tecnologías, hay muchos auxiliares de la justicia que también las entienden, las implementan y las usan desde hace muchos años. Como en todos lados no podemos hacer generalizaciones, algunos que conocen más y otros menos. Por otro lado, los jueces no tienen la obligación de ser expertos en cuestiones técnicas. Para eso ellos se van a apoyar de los peritos técnicos en los casos que sean necesarios o en las materias que sean necesarias. El juez lo que tiene que hacer es valorar desde el punto de vista jurídico la prueba que yo le estoy presentando, y yo como abogado litigante tengo que ayudarle a entender. Si yo le estoy ofreciendo un documento firmado con firma electrónica, y bueno, tengo que hacer todo el esfuerzo de explicarle cómo puede verla o cómo puede hacer para acceder a ese documento, o por ejemplo, si estoy compartiéndole un enlace donde está contenida información, tengo que describirle todos los pasos, especialmente si yo le estoy ofreciendo como una prueba de inspección judicial. Ahora, si es algo muy técnico, sí necesito valerme de un perito, y voy a tener que usar ese perito para que él le explique al juez y le diga que desde el punto de vista técnico es lo que estoy diciendo. Entonces, ahí en un ratito también vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir para ayudar a probar o acompañar estas pruebas, precisamente cuando se tratan de temas de firma electrónica o de constancias de conservación. Perfecto, Fátima, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta que va muy ligada a esto que nos estás comentando. Te la voy adelantando y probablemente lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la forma válida legalmente para presentar evidencia del consentimiento electrónico en un juicio? ¿Cómo se deben archivar de manera correcta estas pruebas? Esta pregunta nos la comparte Loana Morales y Rebeca te felicita por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Loana, si nos tienes paciencia, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, y si no queda contestada tu pregunta, con mucho gusto nos la recuerdas y volvemos sobre ella. Gracias, Liliana. Otro de los conceptos también que tenemos para tratar de entender o de explicar es el valor probatorio del mensaje de datos, que ya dijimos que lo reconoce específicamente nuestra legislación, y ahí tenemos que hacer una distinción que muchas veces se confunde. Hay una diferencia entre garantizar la fiabilidad del mensaje de datos de lo que es la fiabilidad de la firma electrónica, que también ya lo vamos a profundizar en un ratito, a lo de la firma electrónica. Cuando hablamos de la fiabilidad del mensaje de datos,
¿A qué hacemos referencia? ¿O qué tengo que cumplir para que el juzgador pueda valorar esto y decir, bueno, está bien, tengo este mensaje de datos lo tengo por fiable? Son tres cosas: la atribución, la integridad y la accesibilidad, que ya lo veíamos que viene dentro de los artículos que se incorporaron o se modificaron en mayo de 2000. ¿Qué es la atribución? ¿Qué significa esto? Que sea atribuible a las personas. O sea, es la manera en que podemos garantizar que las personas que se obliguen son quienes dicen ser y que están expresando su voluntad, o sea, lo que decimos, su consentimiento, y que estén libres de vicios, que tengan capacidad para contratar. Por ejemplo, una de las formas es a través de la firma electrónica, porque ahí voy a hacer una vinculación entre el mensaje que quiero aprobar o el contenido del mensaje y el firmante. Esa es la atribución, o sea, que yo lo pueda referenciar a una persona. Si hay un usuario anónimo, por ejemplo, ahí no tengo atribución, porque podría ser cualquiera, yo tengo que poder identificar a ese usuario y atribuírselo a ese usuario. El otro es la integridad. ¿Qué significa que un mensaje de datos sea íntegro? O sea, que no admita modificaciones desde que se generó. La fiabilidad, o sea, ¿qué voy a probar? La fiabilidad del método que yo usé para poder generar ese mensaje de datos. No solo generar, sino cómo lo almacené, cómo lo conservé. Dentro de la conservación se vuelve un elemento importante lo que es la constancia de conservación de mensajes de datos. Lo que voy a tener que demostrar entonces es que ese mensaje es íntegro porque no se alteró. O sea, si yo alteré, aunque sea un punto de ese documento electrónico original, no me va a coincidir, si por ejemplo tengo una constancia de conservación, no me van a coincidir los hash, esta huella del documento. Entonces ahí voy a decir, bueno, ya perdió integridad ese documento, o ese documento es corrupto porque no mantiene esa atribución o esa característica de integridad. Otro de los elementos es la accesibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo tener disponible para una posterior consulta, para cualquiera, no solo cerrado a determinadas personas o a un número o una categoría de usuarios, sino que se pueda acceder y yo pueda ir a corroborar estos otros dos atributos, la atribución y la integridad. Entonces, de acuerdo a todo esto que estamos diciendo de esta introducción, es para decir que desde hace 20 años en México los contratos electrónicos son plenamente válidos y producen plenos efectos de acuerdo a la normativa, efectos jurídicos de acuerdo a la normativa aplicable. Para que si nos dicen no puedo firmar o no puedo hacer un contrato electrónico, digan no, sí, acá están los fundamentos legales de por qué sí lo puedo hacer. Ahora entonces, ¿qué es una firma electrónica? El Código de Comercio, que toma la ley de UNCITRAL, la ley modelo UNCITRAL, la define a la firma electrónica como los datos de forma electrónica que están consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Si vemos en esta definición que la leí a propósito, porque vemos todos los elementos de lo que ya estuvimos hablando. Estamos hablando de la atribución, que yo pueda vincular al contenido de un mensaje de datos con el firmante, con una persona determinada, que pueda ser íntegro ese documento, que ese documento que yo firme se pueda mantener íntegro. Y además de los principios que estábamos hablando, está reconociendo que la firma electrónica tiene la misma validez que una firma autógrafa, y que tiene un pleno valor probatorio en México. Y otra vez también define el mensaje de datos del Código de Comercio en el artículo 89 como lo que ya vimos, que es la información generada, archivada, almacenada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la mayoría de las legislaciones posteriores a las que se hace referencia a temas electrónicos, vuelven siempre el mensaje de datos, que decíamos que esta es como la unidad mínima que siempre nos va a servir de punto de partida para regular las demás tecnologías. ¿Ok? ¿Cuáles modalidades de firma electrónica existen? Existen más, pero a las que vamos a limitar esta plática es a la firma electrónica simple, que se llama solo firma electrónica, o a la firma electrónica avanzada. En el caso de la firma electrónica avanzada, nosotros nos vamos a enfocar hoy en la que es emitida por un prestador de servicio de certificación y a la de firma del SAT.
La firma electrónica, las modalidades de firma electrónica también las define el artículo 89 del Código de Comercio. La definición de firma electrónica es la que veíamos recién, pero después incorpora la definición de firma electrónica avanzada o fiable, dice la ley, o el código. ¿Cuál es o qué es una firma electrónica avanzada? La que cumpla estos 4 requisitos del artículo 97. ¿Qué nos dice este artículo 97? Que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante. Ahí vemos la característica de atribución. Que los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Que es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Ahí vemos lo que es la integridad. Y también respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta que se haya hecho después del momento de la firma. Es decir, este conjunto, estos incisos del artículo 97, nos dicen que una firma una firma electrónica va a ser avanzada o fiable cuando reúne estos requisitos de atribución, de presunción de autoría del firmante, de no repudio, como quedó vinculada a esta persona, yo no pueda repudiar, no pueda decir, no, yo no fui. ¿Qué pasa cuando yo le di la e-firma a mi contador y mi contador firmó una declaración por mí? Para el SAT fui yo, no importa que lo tenía en poder el SAT, porque lo que me dice es que yo, o la obligación que tengo yo como usuario, es que esté bajo el control exclusivo del firmante esta firma electrónica. Sí, Fátima, justo de lo que acabas de hablar de no repudio, aquí Martínez David nos pregunta, al ofrecer como prueba un documento con firma electrónica, ¿corresponde al oferente demostrar la integridad o sería la contraparte a quien corresponda ofrecer un pericial para tratar de desvirtuarla, tal como pasa con la firma autógrafa? Bueno, está buenísima esa pregunta y da como para varias partes para responder. Gracias, Martín. Primero, entiendo que estamos hablando de firma electrónica, simple, solamente. Si es así, en ese caso, la ley no me da una presunción de fiabilidad como sí me la da respecto de la firma electrónica avanzada. Y acá aplica una frase que nos gusta decir a los abogados, que es que el que alega prueba. O sea, si yo digo que esta firma la usé yo y fui yo el que firmé, tengo que probarla. ¿Cómo lo pruebo? Tengo que acercarme a todos estos atributos que me da el artículo 97 para que sea o se acerque a una firma electrónica avanzada. ¿Cómo me puedo valer? De cualquier medio probatorio, porque lo que tenemos es el principio de libertad probatoria, cualquier medio probatorio lícito, ¿no? Y que esté permitido por la legislación. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí puedo acompañar, por ejemplo, un video de que yo estaba firmando, un video de que tengo al lado de mi rostro el INE, la credencial del INE, para que se vea que soy yo. Puedo contratar servicios que me permitan corroborar si ese INE es válido y corresponde a esa persona. Puedo contrastar que la firma que estoy haciendo corresponde con la firma del INE. O sea, acá da para la creatividad. Lo que yo quiero usar que me ayude a probar, me va a servir, porque sí, yo voy a tener que probar, a diferencia de lo que pasa si un documento fue firmado con una firma electrónica avanzada, ya la ley me da esta presunción de no repudio, de autoría, de atribución, etc. Entonces ahí sí el que la desconozca es el que va a tener que probar o desvirtuar esas atribuciones que me da la ley, que se hace mucho más difícil, sino casi imposible de hacerlo. Ahora, sí que puede pasar, en algunos supuestos es que, dependiendo a qué tipo de asunto o de litigio se presente, que el juez diga que se deba acompañar de una pericial, y entonces ahí habrá que acompañar una pericial informática o expertos en estos temas, y ahí también hay un bemol, porque si a esa firma electrónica avanzada, la que estamos viendo específicamente ahora, la emitió un prestador de servicios de certificación, o es el caso de la e-firma que la emitió el SAT, personalmente considero, y consideramos nosotros también esto, que ahí se podría subsanar, en lugar de tener que gastar en una pericial, es pidiendo un requerimiento de datos o de informes al prestador de servicios de certificación o al SAT, diciendo, a ver, corrobora que tú emitiste este certificado en el que está basada esta firma electrónica y que este certificado está válido o estaba válido al momento de que se firmó este documento. Entonces ahí sí se vuelve un tema también de creatividad, de decir, no, a ver,
me voy a esperar, si el juez no me obliga a que yo tenga que gastar en una pericial, que son caras, voy a probar con esto, porque esto me lo permite la legislación. Entonces, hacia ahí se trata de simplificar. En principio ya esa atribución la da de la firma electrónica avanzada y no la tiene la firma simple, que vamos a tener que acompañarle o juntar un poco más de pruebas para poder demostrar que soy yo el que estoy firmando. No sé si quedó contestado o si hay alguna duda, lo platicamos. Sí, que creo que aquí Rebeca Flores nos vuelve a preguntar sobre la firma autógrafa digital o electrónica. Dice, sería un tercer tipo de firma, ya que es claro que no es el tipo de firma electrónica avanzada. O sea, más bien, ¿qué lo hace única a la firma electrónica avanzada? La diferencia con la simple, y si es un tercer tipo de firma, que es lo que pregunta Rebeca. Bueno, en realidad ahí, en mi opinión, es una firma electrónica simple, no es una tercera modalidad. Entonces ahí sí vamos a tener que acercarnos a las características de la firma electrónica avanzada. Les comparto otra pregunta que tenemos también a través del chat, que dice, ¿cómo pueden cerciorarse de la identidad del firmante? De hecho, por ejemplo, Juan, menor de edad, hace una compra de X cosa con la tarjeta de su padre utilizando sus claves o su firma electrónica. ¿Qué forma tiene el padre de Juan para acreditar que él no hizo la compra si su hijo utilizó su firma? Bueno, no le dejen la tarjeta al niño menor de edad, ¿no? O sea, porque ahí sí hay un NIP que está asociado a esa tarjeta y ahí no podemos hacer no repudio, porque ya está Claro, asociado el titular, que es el papá en este caso. claro, Perfecto. de la famosa frase de not your keys, not your coins, ¿no? Casi, casi. Claro, exacto. De acuerdo. Y Juan, esta pregunta nos la compartió Evelyn y Juan nos comparte, ¿recomiendas que al celebrar contratos mediante el uso de la firma electrónica se haga mención a la grabación de un video? De hecho, el SAT en su trámite de renovación de firma electrónica o contraseña te pide un breve video. Eh, Ahí hay que distinguir, o sea, de qué tipo de contratos estamos hablando. Si yo estoy firmando un contrato en el cual me estoy obligando, un contrato típico de prestación de servicios, por ejemplo, sí es recomendable que dentro del contrato se incluyan cláusulas donde las partes pacten qué tipo de firma electrónica van a utilizar y qué validez le van a dar a esa firma electrónica. Si es una firma electrónica avanzada, entonces ya las partes no pueden ir más de lo que dice la ley, ¿no? O sea, ya las características de fiabilidad se las da la ley, el Código de Comercio, en el artículo 97. Ahora, si están usando alguna modalidad de firma simple o firma electrónica simple, sí, las partes pueden pactarlo porque rige el principio de la autonomía de la voluntad. Lo que acuerden las partes es ley para las partes. Entonces, si nosotros decimos que para perfeccionar la firma de este contrato, me voy a filmar, voy a hacer una consulta al INE, voy a poner mi huella digital a través de todo lo que yo le quiera poner para reforzar eso, está bien, porque es la decisión de las partes. Y después ahí sí, como ya lo acordamos, no vamos a poder desconocerlo. Yo lo acordé que iba a reconocer que eso era una firma electrónica. Entonces ahí se tendrán que ir a pelear a tribunales si alguien lo desconoce, ¿no? Ahí, Fátima, entonces serían elementos adicionales en donde las partes estarían de acuerdo, ¿cierto? Pero que a nivel ley, si uno firma con la e-firma y le añade este tipo de elementos como videos, o alguna otra prueba, pues la ley no, digamos que no lo reconocería tanto, ¿cierto? No, sí lo reconocería justamente por el principio de la autonomía de la voluntad. O sea, yo puedo hacer lo que quiera dentro de los límites de la licitud, lo puedo reconocer. Digo, es ponerle como un doble factor de autenticación, si se quiere hacer un paralelismo. O sea, ya tengo por ley que esa firma electrónica es avanzada y tiene todos estos atributos del artículo 97. Si yo además, para quedarme tranquilo o para reforzarlo, le quiero agregar otros requisitos más, lo puedo hacer, no me lo prohíbe la ley. Digo, no puedo ir más allá de lo que la ley me dice al revés. Si yo estoy usando una firma electrónica simple y digo, esto es firma electrónica avanzada. No, porque la ley me dice otra cosa. Yo puedo decir que reconozco que es plenamente válido para las partes que usar esa modalidad de firma electrónica simple
es una expresión de consentimiento para nosotros, y va a ser válido ese contrato y va a surtir plenos efectos legales. Eso sí también lo puedo hacer. Súper. No. Bueno, entonces ahí, para que nos quede claro, tanto la ley de firma electrónica avanzada, que es casi una réplica del 97, del Código de Comercio, nos dicen cuándo estamos frente a una firma electrónica avanzada o fiable. Si cumplen con estos requisitos, ya la atribución me la da la ley. Si no, es una firma electrónica simple. Me olvidé, voy a regresar, que la última parte del artículo 97, que esto también es muy importante, dice que lo que se dispone en este artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable. Ahí lo que decíamos, si yo me acerco a esa fiabilidad con el video, con el INE, con otros elementos, puedo probar esa fiabilidad. Y al revés, puede ser que yo demuestre que no era fiable, que eso se vuelve un poco más difícil, con lo que llamamos prueba diabólica, porque hay un no repudio y una atribución de autoría, pero la ley lo permite. Si yo lo puedo desvirtuar, se tiene que aceptar. ¿Va? Entonces, para reforzar, ¿cuándo estamos frente a una firma electrónica avanzada o fiable? Cuando cumplimos con estos requisitos, cuando podemos demostrar la fiabilidad del método que se utilizó para generar, comunicar, recibir, archivar la información, la atribución de las personas obligadas, es decir, la atribución de autoría, y que no sea posible que ese autor, perdón, se me fue la palabra, repudie esa firma, que la firma electrónica avanzada, o los datos de la firma electrónica avanzada, hayan permanecido inalterable, íntegro y sin modificaciones desde que se generaron por primera vez, y que se encuentre disponible para su posterior consulta. Tenemos otra, perdón, Fátima, Sí. que te interrumpa. Aquí tenemos otra pregunta de Alberto Navarrete que va muy de la mano a estas características de la firma electrónica avanzada. Dice, una pregunta para el caso de la presentación de una demanda ejecutiva mercantil. ¿Es suficiente que se presente la demanda acompañado la reproducción en papel del pagaré firmado con la firma electrónica no avanzada? ¿O se tiene que acompañar, por ejemplo, una memoria USB con el archivo del pagaré como soporte? Bueno, mira, ahí depende quién te toque de juez, ¿no? Pero en general acá lo que tenemos que, o la regla es que el original es el documento electrónico. En este caso, el pagaré electrónico es el original. Y yo debería acompañar eso en un soporte USB, un disco externo, lo que quiera. O sea, si nace electrónico, es por medio de USB, ¿cierto? Exacto, o cualquier medio de almacenamiento que yo lo quiera presentar. Ahora, sí pasa, y esto es una realidad, que en algunas autoridades dicen, está bien, pero tráemelo impreso. O sea, en el documento impreso, ya vamos a ver los ejemplos de los certificados, perdón, en el documento impreso yo no puedo ver los datos del certificado. Por eso es que yo tengo que llevarle el electrónico para que el juez, o si necesita un perito, vean que esos datos corresponden con un certificado válido y de las personas que dicen haberlo firmado. En el caso del pagaré, el que se obligó y el aval, por ejemplo. Pero sí, la regla es que los originales, en este caso, son los electrónicos. Y ese es el que yo le debo llevar al juez para que verifique la validez de ese documento electrónico original. Muy bien. Entonces dijimos que íbamos a hablar de dos modalidades en esta plática, de la firma electrónica avanzada emitida por un prestador de servicios de certificación y la e-firma del SAT. En el caso de los prestadores de servicios de certificación, ¿quiénes son? Son aquellas entidades públicas, dice la ley, o privados o notarios que logren acreditarse ante la Secretaría de Economía para brindar este servicio de prestador de servicios de certificación. En este caso específico de la firma electrónica avanzada va a tener que estar acreditado además para el servicio de emisión de certificados digitales, si no, no va a poder brindar este servicio. En la página de firmadigital.gov.mx están los prestadores de servicios de certificación acreditados en México, en total son 6, pero son 5 los que brindan o que están acreditados para brindar el servicio de emisión de certificados digitales. Entonces eso es muy importante cuando uno va a contratar,
que revise esta página, que es una página oficial de Secretaría de Economía, y vea quiénes son los que están acreditados para este servicio, para poder contratarlo directamente con ellos, o a través de sus distribuidores, o a través de los agentes certificadores que apoyen con este servicio de emisión de certificado. Oye, Ahora, Fátima, y por sí. ejemplo, aquí sobre los PCC, que es una pregunta muy sonada dentro de los clientes que tenemos en Sincel, softwares de firma electrónica como Sincel, ¿tiene que ser un PCC para poder ofrecer este servicio de software, de plataforma, de firma electrónica en un contrato digital? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Sincel, está utilizando la firma electrónica avanzada emitida por el SAT. Y si, lo que puede suceder es que existan otras plataformas que admitan, además de la de firma del SAT, que admitan la firma electrónica emitida por un prestador de servicio de certificación. Y Después, que para los además, servicios relacionados, ajá, exacto, como es la constancia de conservación de mensajes de datos, ahí sí lo tiene que prestar directamente un prestador de servicio de certificación, porque se claro, envía directamente hacia el prestador. ¿qué Pero quiere las decir? plataformas en sí, perdón, ahí termino, las plataformas en sí no tienen que ser un prestador de servicio de certificación, porque ellos están, el servicio que brindan es de la intermediación, es la plataforma de intermediación. O sea, el que tiene que tener la autorización para emitir el certificado digital, sí es el PCC. Correcto. O sea, en pocas palabras, Sincel le consume a un PCC Exacto, precisamente para cumplir este ciclo a través de los firmantes. es correcto. Y sobre todo en este mundo de las APIs en las que vivimos actualmente, entonces cualquier plataforma puede brindar este servicio a través de estas tecnologías, vamos a decirle que sí están permitidas y en algunos casos reguladas, por ejemplo, para la fintech, ¿no? Ahora, cada prestador de servicio de certificación tiene la obligación, porque lo pide, para estas entidades existen diversas regulaciones. El Código de Comercio, el Reglamento del Código de Comercio en materia de prestadores de servicios de certificación, las reglas generales a las que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación y algunos apartados de la NOM 151 que también les aplican. Entonces, conforme a toda esta legislación que les resulta aplicable, cada prestador de servicio de certificación debe determinar cuáles son sus políticas y prácticas de certificación y los procedimientos que se van a seguir para la emisión de los certificados digitales. Acá, ¿qué pasa? Una de las tareas que tiene importante el PCC es que él directamente o a través de los agentes certificadores con los que trabaje, es quien va a ser el primer filtro. Él va a verificar la identidad del suscriptor o solicitante del certificado. Entonces, ahí sí, en un contexto normal, el agente certificador, normal me refiero a fuera de época de pandemia, cuando se pueden reunir físicamente, el agente certificador va a verificar que esa persona, que Juanjo, es quien dice que es, porque tiene su credencial, porque me acompaña en su CURP, porque los requisitos que se establezcan para poder verificar la identidad, esa primer capa o esa primera fase la va a cumplir el prestador de servicio de certificación. Acá hay una aclaración importante. Los notarios pueden actuar también como prestadores de servicio de certificación siempre que estén acreditados. Pero hay una diferencia muy importante. Un prestador de servicio de certificación no tiene fe pública, que sí la tiene el notario. O sea, el prestador no te va a decir, doy fe pública que Juanjo es Juanjo. No, yo seguí mi procedimiento y acá determino que sí verifiqué la identidad. En cambio, ¿qué pasa si yo firmé un documento de manera física? Puedo ir al notario y decirle, ayúdame a validar que sí soy yo y que yo lo firmé, y él va a dar fe pública de eso. Eso es muy importante porque se confunde algunas veces, y ojo que los corredores públicos no tienen fe pública, es otra diferencia. Algunos trámites sí se van a poder hacer adelante de los corredores y otros no, porque vamos a requerir la fe pública del notario. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Una vez que se verificó la identidad de este solicitante o suscriptor de un certificado digital, que puede ser este solicitante persona física o persona moral, en el caso de que sea una persona moral,
quien va a ir a solicitar el certificado es el representante legal, porque la persona moral como tal no existe, es una ficción jurídica, actúan a través de los representantes personas físicas. Entonces ese representante debe tener facultades por lo menos para actos de administración, para poder solicitar un certificado a nombre de la persona moral. Una vez que se cumplieron todos estos pasos y el suscriptor firma el convenio suscriptor o el contrato de prestación de servicio que le ofrezca el prestador de servicio de certificación, entonces ahí se emite el certificado digital, normalmente lo instala el usuario o suscriptor en sus propios dispositivos, y a partir de ese momento él se vuelve responsable de las claves privadas en las que forman parte del certificado digital. ¿Por qué? Porque sí, ahí entonces lo que decíamos, como él es el único responsable, no puedo repudiarlo. O sea, si yo lo perdí, se me extravió, me robaron la computadora donde lo tengo que denunciar y revocar ese certificado, porque cualquier documento que esté firmado en mi nombre va a ser válido por esta atribución legal de la que estamos hablando. La vigencia de los certificados digitales que emite un prestador de servicio de certificación es de 2 años y se puede renovar. Algunos prestadores de servicio de certificación en estos momentos de pandemia están autorizados a emitir los certificados digitales de manera remota, que no todos tienen esa opción en estos momentos porque se pide la verificación de la identidad de manera presencial. Entonces ahí en la página que le estamos diciendo pueden verificar para los que quieran contratar estos servicios, quién emita los certificados digitales, en los que se basa la firma electrónica avanzada, y avanzar con este proceso. La otra firma electrónica avanzada de la que vamos a hablar es la e-firma del SAT. Esta probablemente sea la más conocida porque nace originariamente para cumplir con obligaciones tributarias, o sea, la función natural de esta e-firma era para eso. Luego se le incorporaron las atribuciones o las facultades de poder firmar documentos digitales, dice el Código Fiscal de la Federación, y como casi todo el mundo es contribuyente, casi todo el mundo tiene una e-firma, que esto es lo que les va a facilitar a lo mejor firmar algunos contratos o algunos documentos con esta firma porque ya la tenemos. O sea, no hay que ir a hacer otro procedimiento. ¿Qué pasa en este caso? Quien verifica la identidad del contribuyente, en este caso usuario, es el SAT. Vamos, nos verifican la identidad, nos toman biométricos, y una vez que se hizo todo el proceso que establece el SAT, nos otorgan un certificado digital. Y ahí otra vez, con ese certificado, vamos a firmar para cumplir con obligaciones tributarias, pero también podemos firmar documentos, contratos electrónicos, escritos que presentemos adelante de alguna autoridad o algunos juzgados. En general se puede usar para una amplia variedad de fines, ¿no? Acá también, ahora acá el contribuyente es el que está obligado a conservar la clave privada de este certificado y el responsable de su custodia y cuidado. Y la diferencia que tiene este certificado digital es que tiene una vigencia de 4 años. También se puede renovar, tiene un margen un poquito más amplio que los emitidos por un prestador de servicio de certificación. Ahí otra pregunta que hablábamos antes, ¿qué pasa con los certificados emitidos en el extranjero? El Código de Comercio específicamente reconoce en el artículo 114 que no se le van a negar, otra vez, lo dice negativo, pero es lo mismo, no se le van a negar efectos jurídicos a los certificados emitidos en el extranjero. Hay algunos bemoles en este caso, pero principalmente si las partes acuerdan que uno va a firmar con un certificado emitido por una autoridad certificadora de México y otro va a firmar con un certificado emitido por una autoridad certificadora de Colombia, esa firma de ese contrato va a ser válida. ¿Por qué? Porque decíamos que los certificados digitales están basados en estándares internacionales, en RFC, que son a nivel global, y entonces es más fácil reconocer un certificado que a lo mejor otro tipo de trámites, que nos parece, ay no, ¿cómo hacemos si uno está en España, otro está en Argentina y otro está en México? Es mucho más fácil, y sobre todo a través de muchas de estas plataformas que nos facilitan el uso de la firma de contratos electrónicos y con firma electrónica. Ahí sí también que recomendamos que se incluyan cláusulas contractuales donde digan qué tipo de firma van a utilizar las partes y se le reconozca esa validez legal a ese contrato firmado con distintos certificados. También, ¿qué pasó con el Tratado de Comercio, el TEMEC, el Tratado
de comercio firmado entre México, Colombia y Estados Unidos, conocido como TEMEC, trae un apartado, un capítulo, que es el capítulo de comercio digital, el capítulo 19, y específicamente en el numeral 19.6 hace referencia a la firma electrónica, la define de manera similar a como ya la conocemos, y qué es lo importante de este tratado. Es que reconoce, respecto de la autenticación electrónica y las firmas electrónicas, que como regla es que una parte del tratado, cualquiera de estos 3 países, no le va a negar validez legal de una firma únicamente por el hecho de que la firma esté en una forma electrónica. Es decir, para decirlo en sentido positivo, reconoce la validez de la firma electrónica emitida en cualquiera de los 3 países que son firmantes de este tratado. Ahora también que dice en este capítulo, o en este apartado del 19.6, que una parte del tratado podrá requerir que para determinada categoría de transacciones, la firma electrónica o el método de autenticación que se vaya a utilizar cumpla con determinados estándares. Eso lo permite este mismo tratado. Otra vez, la misma recomendación es que si se va a firmar entre suscriptores o titulares de países del TEMEC, que también se lo reconozca a través de cláusulas contractuales y le reconozcan la validez a estos certificados, que van a ser también certificados emitidos en el extranjero. Entonces, ¿qué documentos se pueden firmar con firma electrónica? Todo, salvo que la ley te exija una forma específica. El ejemplo que ponemos siempre es, para la compra-venta de inmuebles, la ley requiere una formalidad que sea elevado a escritura pública. Entonces, en ese caso, no vamos a poder firmarlo con firma electrónica. Pero sí, para enumerar algunas de las cosas que podemos firmar: contratos comerciales, contratos laborales, cuando acepto términos y condiciones en una página de internet, o cuando firmo un aviso de privacidad, cuando firmo contratos de adhesión, cualquier tipo de documento lo voy a poder firmar de manera electrónica, con firma electrónica. Ahí habrá que determinar entonces qué tipo de documento es el que estoy firmando, para elegir qué tipo de firma electrónica voy a usar. Si me va a alcanzar con una firma electrónica simple, o si requiero algo más robusto como una firma electrónica avanzada, y además agregarle, por ejemplo, una constancia de conservación de mensajes de datos. También la pregunta recurrente es: ¿puedo firmar con la e-firma del SAT un contrato comercial? Sí, específicamente el artículo 17F del Código Fiscal de la Federación reconoce que se pueden utilizar la e-firma para firmar documentos digitales. Hay unos requisitos que hay que cumplir adicionales, pero sí se permite firmar de esta manera. Y a esos requisitos los va a tener que cumplir el prestador de servicios de esa plataforma de firma electrónica, no el contribuyente en sí como tal. Estos son los fundamentos legales, que las resoluciones de miscelánea fiscal y los artículos del Código Fiscal de la Federación y la ficha de trámite que nos dicen cómo cumplir estos procedimientos para que se pueda utilizar la firma electrónica. Y otra pregunta que siempre se nos hace es: ¿qué pasa en el caso de que esté utilizando la e-firma del SAT? ¿Quién va a firmar? ¿Con qué firma voy a firmar? ¿Con la e-firma de la persona moral o con la e-firma del representante legal? Como Google, esta pregunta alguien ya la hizo antes, el SAT supo que esto ya era una duda, y sí permite específicamente a través del artículo 19A del Código Fiscal de la Federación que lo puedan firmar con la e-firma del representante legal. O sea, sí va a quedar vinculada, o va a responder ese representante legal por la persona moral, que de todas maneras ya responde desde el momento que entra en funciones como representante legal hasta que finalice su encargo. Entonces ahí muchas veces pasa que la e-firma de la persona moral a lo mejor no la tiene todo el mundo, pero el representante legal sí puede firmar y sí va a obligar a la persona moral. No sé si hasta acá hay alguna otra pregunta o algún comentario en el chat. Sí, estoy conglomerando las preguntas, Fátima. No sé si las pasamos a nuestro espacio de mito o realidad o las vamos contestando. Como quieras, platícame tú como quieras, si quieres vamos contestando algunas así. Bien, las del chat, si gustas. Bueno, aquí pregunta Miguel Aguayo. Dice: buenas tardes. En caso de que un titular muera, ¿qué se debe hacer para evitar el mal uso de las firmas digitales?
Hay que revocar de manera inmediata el certificado digital, ya sea la e-firma del SAT o la e-firma, perdón, o la firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación. En general, en los contratos que uno firma con el prestador de servicios de certificación, se establece como una causal de revocación de manera automática la muerte. De todas maneras, siempre es recomendable dar aviso al prestador para que lo revoque, porque si no, sí puede suceder que esté firmando alguien que ya falleció, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, aquí hay otras preguntas de Claudia Pérez. Creo que se pueden dividir en dos o en tres. Dice, cuando vendo un servicio al extranjero y me firman de enterado, recibido, entendido o contrato, que serán como estos vistos buenos, bueno, ahí va a depender mucho, ¿no? Claudia, si tal vez si es un proceso interno entre ambos, pero si se requiere alguna validez legal, ¿cuál es tu punto de vista, Fátima? ¿Crees que con eso ya se pueda proteger esta empresa mexicana al ofrecer el servicio al extranjero? Perdón, pero no, ¿me puedes repetir porque no entendí exactamente cuál es la pregunta? Sería cuando vendo un servicio al extranjero y me firman de enterado, digo, ahí faltó como conjugar un poquito más la pregunta, pero me imagino si es legal eso, o sea, si yo le hago firmar de, ok, estoy enterado, a algún extranjero, con eso basta, sin el uso de alguna constancia de conservación ni nada. Es que ahí también habría que entender un poco mejor cuál es el supuesto. Primero vamos a explicarlo en México. En el Código de Comercio existen reglas de la oferta y de la demanda cuando se envían a través de medios electrónicos, a través de un correo electrónico, un sistema informático. Si yo envío por correo electrónico una propuesta, una oferta, hay plazos para aceptarlo y las partes pueden acordar de qué manera se entiende por aceptada esa oferta. Si estamos hablando a nivel nacional y que aplique la legislación mexicana. Ahora, si yo lo estoy llevando a un ámbito internacional, si yo le estoy enviando un correo y lo que estoy mandando en ese correo es una oferta, sí se va a mantener vigente por un tiempo. Que el hecho que me confirme de recibido el correo no significa que está aceptando la propuesta o la oferta. Eso hay que tenerlo bien claro. Y si yo en el mismo correo o propuesta estoy diciendo, por ejemplo, como suele suceder en algunos contratos de adhesión, si no tengo respuesta tuya dentro de los siguientes 3 días hábiles, voy a entender que está aceptada. Bueno, sí se va a tener entender por aceptada. Ahí se vuelven relevantes a lo mejor algunas herramientas que nos sirven para confirmar la recepción del correo electrónico sin que me contesten. Hay algunas herramientas que nos permiten ver cuándo el destinatario recibió ese correo, cuándo lo abrió y que nos generen un sellado de tiempo en esa hora exacta en que se leyó el correo. Entonces, a lo mejor si es para algún supuesto en que yo al mandarlo por correo ya necesito que se tenga por aceptada o por entendida o confirmada, sí me va a servir valerme de estas herramientas que me van a servir para juntar evidencia si se desconoce del otro lado o se lo niega. No sé muy bien si va por ahí la pregunta, sino que nos ayude Claudia, ¿era? A precisar. Sí, bueno, ahorita sí responde algo más para dar más contexto. El otro, que creo que es un poquito más técnico, dice el soporte legal sobre el almacenamiento y control de cambios, el uso de servers de nube tipo Amazon o Google. Bueno, ahí falta un poco dar más contexto tal vez, pero al final de cuentas, no sé si quieras corregirme, Fátima, pero pues al final todo, quien firma un documento pues es obligatorio conservar todos sus documentos junto con las constancias, ¿cierto? Hay proveedores como Sincel que pues sí, tú puedes almacenar todos los contratos y constancias de conservación. Sin embargo, para efectos de ley, quien firma estos documentos pues está obligado a conservarlos, ¿cierto? Es correcto. En el caso que estemos hablando de un prestador de servicios de certificación, por ejemplo, que emita certificados digitales y que emita constancias de conservación, por estas reglas generales a las que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación y por lo que establece también el apéndice normativo A de la NOM 151,
establece que el prestador es el que tiene esa obligación de emitir y conservar por el plazo de vigencia. Sin embargo, también ahí no se puede ir, digamos, contra el modelo de negocio de cada prestador. El prestador no es el prestador de servicio de certificación no es un prestador de almacenamiento, o servicio de almacenamiento. Si una vez que se finalizó la relación laboral, comercial, estos 2 años que dura la vigencia del certificado, por ejemplo, y ya no hay más relación entre las partes, si el usuario no cumplió con su obligación de conservar el documento original respecto al cual se generó, o se lo firmó y se generó la constancia de conservación, sí, el prestador podría brindar estos documentos bajo un costo, por ejemplo, pero quien tiene la obligación de conservarlo es el usuario, porque el paquete del documento firmado electrónico, firmado de manera electrónica, con la constancia de conservación, son los que nos van a servir de prueba para mantener estos requisitos de integridad, no repudio, atribución de autoría, etc. Súper. Si quieres, proseguimos, Fátima, y seguimos después con dentro de nuestra sección de mitos o realidad, contestamos las demás preguntas. ¿Qué te parece? Perfecto. En cuanto al valor probatorio, ya lo hablamos un poquito, ya hacíamos referencia al artículo 210A del Código de Procedimientos Civiles, que reconoce como prueba la información generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y ya decíamos que a continuación se establecen reglas para el juzgador. Cuándo voy a tener por acreditada la fiabilidad del método que se utilizó, y para mantener íntegra e inalterada la información, por ejemplo. En el Código de Comercio hay un artículo específico que a muchos abogados nos gusta valernos de él, porque dice el 89 bis, que no se negarán efecto jurídico, validez o fuerza probatoria a cualquier información por el solo hecho de que esté contenido en un mensaje de datos. Entonces ahí ya más claro imposible, o sea, no se le van a negar valor probatorio, ni fuerza, ni validez a cualquier información que esté contenida en un mensaje de datos. Entonces ahí si nos tenemos que ir a pelear en un litigio, bueno, ahí tenemos un fundamento para decirle, acá está, este es lo que a mí me permite que yo presente un documento electrónico, que es un mensaje de datos, y que es el original, además. El artículo 93 también del Código Civil, del Código de Comercio, nos dice que cuando la ley exija una forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de mensajes de datos, siempre que la información en el contenido se mantenga íntegra e inalterada para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre. Entonces, hay un reconocimiento expreso de que si la ley me exige una forma escrita, la tengo por cumplida usando mensajes de datos y medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y el artículo estrella, digamos, del Código de Comercio es el 1298A, que dice, se reconoce como prueba los mensajes de datos. Ahí están, no nos podemos ir a pelear porque lo dice expresamente el código, se reconoce como prueba. ¿Qué vamos a tener en cuenta para valorar la fuerza probatoria? Lo que ya venimos hablando, la fiabilidad del método en que haya sido generada, archivada, almacenada o conservada. En todos estos casos, si estamos hablando de contratos, siempre la recomendación es que las partes le reconozcan esa validez a través de cláusulas contractuales y que pacten qué tipo de medios electrónicos van a utilizar, qué modalidad de firma electrónica van a utilizar para expresar su consentimiento. Ahora, de estos 2 casos de firma electrónica que venimos hablando, el que se pueda firmar con la firma electrónica emitida por un prestador de servicio de certificación y la de firma del SAT, en este caso son 2 ejemplos. Uno, el primero es el que está firmado con la firma electrónica de un prestador de servicio de certificación, donde ven mis datos y ven la fecha en que yo lo firmé. En el segundo caso es un documento firmado con la e-firma del SAT. Esto es lo que vamos a ver. Ahora voy a compartirles los documentos que realmente fueron firmados para que vean esos certificados. Bueno, creo que este no es el firmado. Este es el firmado por un prestador de servicio, con la firma electrónica avanzada de un prestador de servicio de certificación. Ahí veo la imagen, si yo le doy clic en este loguito, dibujito, me aparecen las propiedades de la firma y voy a ver el certificado. Ahí me dice quién es el prestador de servicio de certificación que lo emitió, en este caso Advantage Security, y me dice que mi certificado es válido.
desde el 20 de noviembre de 2019 y va a ser válido hasta el 19 de noviembre de 2021. Entonces, eso es lo que a mí me sirve, lo que decíamos antes, si a mí alguna autoridad me pide que yo lleve impreso el documento firmado, yo no tengo la posibilidad de ver todos estos detalles del certificado, porque el documento impreso va a ser un documento estático. En este caso puedo acceder directamente a ver los detalles del certificado y veo que está vigente. Entonces, si está vigente y es mío, es de mi titularidad, esta firma es perfectamente válida. Ahora sí, me esperen un minuto, voy a buscar el otro documento para ver el ejemplo del que he firmado con la e-firma del SAT, para que vean que los detalles que se pueden ver son similares. En este caso es el documento que firmé a través de la plataforma de Sincel con la e-firma del SAT. Si voy también a darle clic a la imagen, voy a ver las propiedades de la firma y voy a ver el certificado, ahí me dice que la autoridad certificadora en este caso fue el SAT, que el titular del certificado soy yo, y que el certificado es válido del 21 de marzo de 2020 al 21 de marzo de 2024. Es decir, que en el momento que yo firmé, que fue el 21, que decía, no me acuerdo qué día fue, el 21 de enero, mi certificado estaba válido y vigente, entonces yo voy a obligar por el contenido de este documento o este contrato que firme con esta firma electrónica. Esto para que veamos que con cualquiera de las dos modalidades es una firma electrónica avanzada y es una firma electrónica perfectamente válida para la legislación mexicana y que la podemos seguir utilizando tranquilamente. Existen distintas soluciones en México de firma electrónica que nos brindan distintas cualidades o modalidades, algunas de solo firma electrónica, otras de firma electrónica avanzada, otras que además tienen el servicio relacionado que es de constancia de conservación, de mensaje de datos, otros también tienen sello digital de tiempo, y esa imagen no se alcanza a ver la fuente, pero es de la revista de Foro Jurídico, así que la pueden encontrar también ahí para ver los detalles. También existen distintas tesis y jurisprudencia de nuestros tribunales que se refieren a firma electrónica, algunas solo firma electrónica, otras que nos dicen cuándo estamos frente a firma electrónica simple o cuándo frente a una firma electrónica avanzada. Y de todas estas, la última que tenemos en este documento que ahora no me deja entrar, ahí. Bueno, ahí ya la vamos a abrir porque no me deja entrar desde acá. Es uno que siempre da lugar a muchas consultas, que es el de la fecha cierta, que es una jurisprudencia que se emitió en diciembre de 2019, y lo que dice es cuáles son los requisitos que se consideran para que haya fecha cierta frente a los documentos privados firmados, y que permitan las facultades de comprobación que ejerce el SAT. Este tema es una pregunta muy recurrente, ¿cuándo hay fecha cierta y cuándo no? Porque, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son estos requisitos que nos dice esta jurisprudencia? Es que cuando el documento se inscriba en el Registro Público de Comercio, cuando haya muerto alguno de los firmantes, o cuando se presente ante un notario, para hacer algún trámite o algún procedimiento delante de un notario. Entonces, acá la pregunta que siempre aparece es, si yo tengo el documento firmado con una firma electrónica y además con una constancia de conservación de mensajes de datos, ¿cómo hago para llevarlo al notario? ¿Lo puedo llevar al notario para que él, no sé, me haga un cotejo, una fe de hecho, una copia certificada? Bueno, acá, y esto también está relacionado con las preguntas que vamos a ver luego, es que los protocolos de los notarios no son electrónicos, hasta la fecha son solo digitales. Entonces no se puede incorporar un documento electrónico dentro del protocolo del notario. ¿Esto qué significa? Que el notario no nos puede hacer una copia certificada de un contrato firmado electrónicamente con constancia de conservación de mensajes de datos. ¿Qué nos podría hacer el notario? Un cotejo. ¿Pero qué hacemos? Hay que imprimir el documento y con el documento físico puede hacer el cotejo. Ahí tendríamos que ir a ver si el SAT a eso lo reconoce como fecha cierta o no.
es un trámite que se realiza ante notario. ¿Qué vamos a inscribir? Vamos a inscribir en el registro público algunos trámites, no todo, y la muerte no tiene como mucha relación, la muerte de un firmante sí nos da fecha cierta, porque sí lo firmó antes de su fallecimiento, al menos eso es lo que parece estar entendiendo nuestra corte al sacar esta jurisprudencia. Ahora, también hay una interpretación de algunos colegas que lo que dicen es que esta jurisprudencia se aplicaría solamente a documentos físicos. No hay ninguna mención en la jurisprudencia, y vale también traer a colación que lo que dice esta jurisprudencia es lo mismo que dice el artículo 2034 del Código Civil Federal y el mismo del Código Civil del Distrito Federal. Hablan de esos 3 requisitos para que se tenga por fecha cierta, pero ninguno de estos, ni en los códigos ni en la jurisprudencia, habla o requiere o distingue entre documentos físicos y documentos electrónicos. Hay un principio que dice que no hay que distinguir donde la ley no distingue, pero ¿por qué se vuelve importante acá esto? Esta diferenciación entre documentos físicos y electrónicos. Para los documentos electrónicos existe toda esta regulación que estamos viendo de firma electrónica y de servicios relacionados como la constancia de conservación y los sellos digitales de tiempo, que son específicamente para documentos electrónicos. Nosotros no le podemos poner una constancia, o no podemos generar una constancia de conservación respecto de un documento firmado físicamente. Un documento físico no le puedo poner constancia, al menos en lo físico. Si lo digitalizo, lo vuelvo electrónico, sí se la podría poner con otro servicio relacionado, que es el de tercero legalmente autorizado, que también brinda el prestador de servicio de certificación. Pero entonces, ¿qué dicen algunas interpretaciones? Es que para los documentos firmados electrónicamente con una constancia de conservación y o con un sello digital de tiempo, no le aplicaría esta jurisprudencia, y yo le podría decir al SAT, acá tengo fecha cierta porque la constancia de conservación está conectada al reloj atómico del CENAM, y lo que hace es darme una fecha que jurídicamente, si bien no está definida como fecha cierta, es una fecha exacta, con horas, minutos, segundos, y está conectado a la hora oficial en México. Entonces, más que eso, fecha cierta, no tendríamos, ¿no? Entonces, esa es un asunto que esperemos que haya algunas resoluciones en los próximos meses para ver cómo lo entiende también el SAT si presentamos un documento firmado de manera electrónica y con una constancia. Dentro de los servicios relacionados que puede brindar un prestador de servicio de certificación, tenemos la emisión de constancia de conservación de mensajes de datos y los sellos digitales de tiempo, que reiteramos, el prestador tiene que estar acreditado para estos servicios específicamente. Esto está regulado con la norma oficial mexicana de 2016, que reemplazó a la de 2002, y tiene, estos 2 servicios están regulados en el apéndice normativo A, y en el apéndice normativo B está el servicio de digitalización, que ya lo vamos a ver en un ratito. Esta NOM, o este documento de la NOM en el apéndice normativo A, define lo que es una constancia de conservación de mensajes de datos, y dice que es un mensaje de datos emitido por un prestador de servicio de certificación, de acuerdo justamente a este apéndice normativo A de la NOM. Esto debe ir de la mano con el artículo 49 del Código de Comercio, que lo que dice es que todo comerciante, por el hecho de ser tal, tiene la obligación de conservar, dice, por un plazo mínimo de 10 años, los originales de aquellas cartas, telegramas, mensaje de datos o cualquier otro documento en que se consignen contratos, convenios o compromisos que dan nacimiento de derechos y obligaciones. Acá hay un tema que también es un poco discutible, porque dice, están obligados a conservar por un plazo mínimo de 10 años. Para los abogados, cuando hablamos de plazo, lo más importante no es la cantidad de años, sino a partir de cuándo se cuenta ese plazo. Entonces acá la ley no nos dice si desde que se generó, desde que lo archivé, desde que terminé esa relación comercial por la cual se había originado el contrato que generó derechos y obligaciones. O sea, está un poco sujeto a la interpretación, dice plazo mínimo de 10 años. Entonces, ¿qué dice la segunda parte de este artículo 49? Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensaje de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento que se generó por primera vez en forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. Y acá lo que dice, esta parte es muy importante, que fue modificada también, la Secretaría de Economía emitirá la norma oficial mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación del mensaje de datos.
Esa norma oficial mexicana para la conservación de mensajes de datos es la NOM 151. Entonces, esta NOM, de la mano con el artículo 49 del Código de Comercio, es legislación obligatoria en nuestro país. Las normas oficiales mexicanas son normas obligatorias. Entonces, para conservar mensajes de datos de manera electrónica, la obligación es generar respecto de él una constancia de conservación de mensajes de datos. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo de la plática, o sea, sí existe la legislación y es obligatoria, ahora lo que pasa es que a lo mejor no la conocen o no se conocen que existen prestadores de servicios de certificación que brindan este servicio complementario al de la firma electrónica. Estas constancias de conservación dijimos que tienen que ser emitidas por un PCC, en este caso es el único que puede brindar este servicio de relacionado. Acá tenemos que ir directamente a contratar con el PCC o con un intermediario, pero digo, no lo puede brindar el SAT, no lo puede brindar otra entidad. Las constancias de conservación también están basadas en un certificado digital y en un sello de tiempo o en una marca de tiempo, y para que las podamos distinguir siempre van a terminar, el archivo va a terminar en ASN1. Cuando veamos esa extensión, esa es una constancia de conservación. Perdón. Esta constancia, entonces, es un elemento importante, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 49, es para demostrar que el documento original, el electrónico original, se mantuvo íntegro e inalterado desde que se generó. Y la validez de una constancia de conservación es de 10 años, que se puede extender su validez. Otro de los servicios relacionados son los sellos digitales de tiempo, que también el sello digital de tiempo nos va a permitir obtener evidencia de que el documento existió desde una determinada fecha, y exactamente desde un día, hora, minuto y segundos exactos. También van a ser emitidos por un prestador de servicio de certificación que esté acreditado para este servicio, y lo que decíamos, el prestador de servicio de certificación va a estar conectado al reloj atómico de CENAM, por eso le da esta hora tan precisa, y también se lo recomienda generar estos sellos cuando justamente se requiere esto, o probar la capacidad de las partes al momento de la firma. Para eso es importante saber en qué día y hora se firmó un contrato, por ejemplo, en el caso que hablemos de contrato. Y otro de los servicios relacionados, el servicio de digitalización de documentos físicos, que está dentro del apéndice B de esta NOM, que lo que nos permite es digitalizar los documentos físicos y convertirlos en electrónicos, y a través de unas mismas reglas que trae justamente las reglas generales a las que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación, nos dice cómo va a ser todo ese proceso. Va a haber un cotejo, un muestreo para ver si los documentos que se digitalizaron responden o son congruentes con los físicos. Se va a requerir que ese documento o ese archivo digitalizado tenga la firma del prestador del servicio de certificación, y además este también es un nicho de negocios para que el tercero legalmente autorizado para brindar este servicio de digitalización trabaje con una digitalizadora, que es el que va a poner a disposición, digamos, los escáneres con los cuales se van a digitalizar. Una vez que pasa todo este proceso, que se puede invitar también a un notario que levante una fe de hecho o de fe de esto que se está digitalizando, entonces ahí se va a permitir eliminar o destruir todo el archivo físico. Para algunas empresas esto va a ser muy importante porque va a permitir eliminar costos de almacenamiento que a lo mejor son muy grandes y llevarlos directamente a lo digital. Y volviendo también a lo que hablábamos al comienzo, o sea, no va a haber la necesidad de tener oficina física porque vamos a poder tener todo llevado a un entorno digital. Y ahí, si quieres, Juanjo, tenemos unas preguntas o mitos que habíamos preparado para platicar, más las demás preguntas que podamos tener en el chat. Sí, perfecto. Bueno, vamos a iniciar una por una de una manera un poco rápida, sobre todo por el tiempo. Y pues bueno, aquí la idea va a ser de todas las preguntas que conglomeramos de clientes, interesados y de socios. Aquí Fátima nos va a responder
para ver si es un mito o una realidad. Entonces, bueno, la primera es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contratos? Perfecto. Ahí es interesante entender que cuando hablamos de contrato hablamos de un acuerdo de voluntades entre las partes. No necesariamente tenemos que referirnos a un documento escrito para hablar de un contrato. Lo que decíamos, si yo mandé una propuesta por correo electrónico y la aceptó, o por WhatsApp, o por el chat, por un chat o mensajería instantánea y se aceptó, eso es un contrato, es un acuerdo de voluntades entre las partes. Hay algunos casos en los cuales sí se va a requerir la forma escrita, pero en principio cualquier acuerdo de voluntad entre las partes es un contrato. Muy bien. Próximo mito o realidad. El contrato en papel es legal y un contrato digital no lo es. No, eso es un mito. Tanto el contrato físico como el electrónico es legal, y eso lo hablábamos cuando hablábamos de los principios de equivalencia funcional entre cualquier tipo de tecnología y firma, autógrafa con la electrónica, y que no se le van a reconocer validez a los documentos que consten en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Muy bien. El SAT sabrá qué contratos estoy firmando. El SAT sabe todo de nosotros. Es un mito. El SAT puede saber cuando yo estoy utilizando para facturar o cosas que son más públicas, pero en el caso de cuando yo lo estoy usando para firmar, no. Lo que podemos saber solamente que si es público es si ese certificado en el que está basado la firma está vigente o ha sido revocado, o eso, básicamente. Pero el contenido no, ni que firme un contrato. Muy bien. Esta es un poco nueva que acabo de rescatar del grupo de chats que me pareció interesante poner, Fátima. Y ¿Okay? dice, para la e-firma de un contrato tienes que tener un software, de otra forma no es posible usarla, y es ahí donde hay deficiencia. Pues técnicamente no, porque varios proveedores de tecnología como Sincel invita a los firmantes sin tener que iniciar sesión. O sea, con solo un clic puede acceder el firmante y hacerlo. No todos los softwares lo usan. Digo, ahí Fátima seguro conoce mucho más softwares de firma. No sé cuál ha sido tu experiencia, pero no precisamente tiene que tener un software el firmante para poder firmar un contrato, ¿cierto? Es correcto, y en algunos casos lo que pasa es que a ti te llega un correo y sigues el link y vas y firmas, son súper amigables y no es necesario ni siquiera iniciar sesión, ni tener una cuenta, ni pagar para hacerlo, para firmar un contrato. Sí, ahí me parece que estaba también relacionado con otra cosa que estuvimos platicando, que en ese caso la recomendación es que primero leas los términos y condiciones, o los legales, como se llama normalmente, de esa plataforma, para ver qué te está ofreciendo y qué medidas de seguridad te está ofreciendo respecto de tus datos. Muy bien. El software de firma electrónica me robará mis llaves de la e-firma. Bueno, va de la mano con lo que justo acabas de decir. Exacto, ahí también es relevante que revisemos, analicemos qué plataforma vamos a querer usar. Si algunas nos piden que subamos los datos de la e-firma a la plataforma, y hay que analizar si van a vivir o van a quedar almacenados en la plataforma, o si se van a almacenar localmente en mi dispositivo y los voy a usar para firmar, si se van a guardar en la nube, dónde se van a guardar, y cada uno tomará la decisión respecto a qué quiere hacer con eso. Nuestra recomendación es que nunca se almacenen, que se queden localmente y que se usen para la firma nada más. Muy bien. No importa que los contratos digitales firmados no tengan su constancia de conservación para tener validez legal. No, para tener validez no hace falta que tengan la constancia de conservación. Con cualquier modalidad de firma electrónica, el contrato es válido. O sea, sí se va a requerir la constancia de conservación para probar o demostrar la conservación íntegra e inalterada del mensaje de datos. Pero sí es válido un contrato firmado sin constancia de conservación. O sea, es válido, sin embargo, da un tema probatorio el tener la constancia de conservación. Exacto. Perfecto. ¿Quién tiene que conservar un documento firmado electrónicamente y cómo? Por 10 años. Bueno, esa también la platicábamos un poco hace un ratito.
el usuario es el que va a tener que conservar siempre, porque es el que va Claro. a tener la intención o de usarla si hay algún conflicto en ese contrato, por ejemplo, y sí lo va a tener que resguardar bajo medidas de seguridad, porque él es responsable también, no solo de los datos de la firma, sino de ese contrato que firmó, y por el plazo de vigencia, tanto de la firma, del documento, o sea, del contrato que esté firmado, de la validez del contrato en sí, perdón, y del plazo que tenga la constancia de conservación. Muy bien. Una vez que tengo una firma electrónica, me sirve para siempre. No, es lo que hablábamos también, si estamos usando una firma electrónica avanzada del PCC, tiene una validez de 2 años el certificado en el que se basa. Si es la del SAT, tiene una validez de 4 años. Y además no me sirve para siempre. Si yo me coloqué en alguna situación de incapacidad, se va a tener que revocar ese certificado porque no va a ser válida la expresión de mi consentimiento a través de esa firma electrónica. Muy bien. Si yo uso firma electrónica, imprimo el contrato, lo firmo, lo escaneo y lo mando por firmado por correo, lo mando firmado por correo electrónico. Ok, si yo imprimí, lo firmé y lo escaneo, eso no es una firma ni simple ni avanzada, es una representación de firma. Entonces no lo recomendamos a eso, sino usar alguna modalidad de firma electrónica, o ya en el contrato en sí mismo, perdón, en el correo en sí mismo, que pueda estar firmado el correo, y ahí sí va a tener más validez que un documento escaneado, firmado y escaneado. Muy bien. La firma biométrica se puede considerar como una firma electrónica avanzada. Bueno, ahí también hablábamos un poquito de eso antes. En realidad la firma biométrica no está reconocida como tal dentro de la legislación como firma fiable, pero si yo puedo acercarme, puedo probar estos requisitos de fiabilidad, sí se va a poder considerar una firma electrónica avanzada. Muy bien. En casos de finiquitos y liquidaciones, ¿se recomienda la firma electrónica? Si es en el tema laboral, la legislación lo permite, que yo lo pueda firmar con firma electrónica avanzada, principalmente porque me da esta fiabilidad. Sí que recomendamos que esté pactado dentro de los contratos laborales que se va a usar la firma electrónica para cualquiera de las etapas, tanto para firmar el contrato como para renuncias, para finiquitos, liquidaciones. Ahora sí, al menos hasta antes de la pandemia había un obstáculo de parte de las juntas, que lo que querían era el documento firmado con firma manuscrita, la huella, cruzado, testado, todos los requisitos físicos. Entonces habrá que ver qué pasa con esta pandemia, si ahora sí hay un poco más de flexibilidad en permitirlo. Ahora, la legislación lo permite, que no lo permitan en la práctica o que sea más difícil de que lo acepten en la práctica, es una cuestión de ir a pelearlo, digamos, porque sí te lo permite la legislación. Muy bien. ¿Es verdad que los jueces no pueden rechazar los contratos digitales como evidencia? Sí, porque ya lo dijimos en los fundamentos legales, el solo hecho de que esté en medios electrónicos no se le puede privar de efectos jurídicos a un documento. La equivalencia funcional de la firma electrónica con la firma manuscrita. Muy bien. ¿Qué notarías o corredores públicos en México conocen o aceptan la firma electrónica? Bueno, ahí también hay que ver para qué, ¿no? Lo que decíamos, los protocolos hoy no son electrónicos, son físicos, se está trabajando, el Colegio Notario tiene esa visión de poder utilizarlo, sí lo usan internamente, pero usarlo con los usuarios finales, digamos, pero hoy no se aceptan, hay que ver qué trámite se quiere hacer, en lo cual sí se va a poder presentar documentos firmados electrónicamente, por ejemplo, un cotejo que se pueda imprimir físicamente y ahí hacer el cotejo, y en algunos casos los notarios pueden dar fe, o se puede hacer alguna fe de hechos del proceso de firma. Él no va a poder hablar del contenido del documento, ni va a poder auditar la plataforma de firma electrónica, él va a ver o va a dar fe de lo que ve con sus sentidos, y eso nos podría servir también para algún tipo de trámite que necesitemos. Y ahí también la Dirección General de Normatividad Mercantil, que es la que es competente en tema de prestadores de servicios de certificación,
también lo es en tema de corredores públicos, entonces en algunos trámites también vamos a poder recurrir a corredores públicos, siempre insistiendo en que no tienen fe pública que sí tienen los notarios, dependiendo de qué tipo de trámite, nos saldrá a lo mejor más barato o más rápido o más fácil ir con un corredor. Claro, que ahí, bueno, aprovechando esta pregunta, acabas de decir algo muy importante, ¿no? O sea, es más fácil que un corredor público pudiera adoptar este tipo de herramientas dentro de sus procesos Es y más para eso. natural, digamos, claro. Claro, Sí. Pero otra mm, vez lo que decíamos de los jueces, no generalicemos, o sea, nosotros trabajamos claro, con una notaría que entiende perfectamente las tecnologías y si por eso fuera nos aceptarían todo firmado electrónicamente, pero no lo pueden hacer por limitación de sus protocolos, no porque ellos no lo entiendan. sí, totalmente. De hecho, ahí también conocemos a una notaría que acepta Bitcoin como pago, igual manera, ¿no? Ese ímpetu de apertura, sin embargo, pues una cosa es esa apertura y otra cosa es lo que tienen que protocolizar, ¿no? Exacto. Otro, ¿qué seguridad tengo de que no vayan a enviar el contenido del contrato? Ahí un poquito sería de el uso de un software de firma electrónica. ¿Qué seguridad tengo de que no vayan a enviar mis contratos a un tercero? Bueno, eso también un poco lo que decíamos antes. Primero, la recomendación es que veamos, revisemos cuáles son los términos y condiciones y a qué se está obligando el proveedor y qué medidas de seguridad nos está ofreciendo, dónde se van a almacenar los documentos que yo estoy firmando. O sea, esa sería la recomendación para revisar antes de contratar con alguno de estos proveedores. Claro, muy bien. ¿Cómo puedo asegurar la identidad de un firmante con la firma autógrafa para asegurar que mi documento tenga el elemento de atribución y no repudio? Bueno, ahí tenemos que distinguir como dos capas también. Si le estamos hablando de firma autógrafa física, la firma autógrafa física no tiene atribución ni no repudio. O sea, primero vamos, ¿cómo verificamos la identidad? Como se hizo tradicionalmente. Vemos su INE, vemos el CURP o los demás elementos que nos permitan acreditar la identidad. O si queremos asegurarnos porque tenemos un contrato con un alto contenido económico, vamos a firmarlo ante un notario o ante un corredor que nos acredite la identidad. Ahora, si hablamos de firma autógrafa a través de medios electrónicos o digital, en ese caso, lo que decíamos, en principio es una firma electrónica simple, no va a tener por ley esta atribución y no repudio, sino que voy a tener que acompañar o juntar o reunir pruebas que sean idóneas, pertinentes, adecuadas para dirigentes, que me permitan acercarme a estas características de atribución y no repudio, por ejemplo, un video, la, eh, la conexión con estos servicios de línea que nos validan la identidad, etc. Muy bien. ¿Es verdad que tiene mayor validez legal la e-firma con constancia de conservación que la firma autógrafa digital con constancia de conservación? No, o sea, los dos tienen validez, porque recordemos que la firma es expresión de consentimiento y la NOM es conservación de mensajes de datos. Entonces, jurídicamente, los dos tienen validez. Sí que para determinados trámites a lo mejor será recomendable utilizar la de firma, porque es una firma electrónica avanzada. Para otros a lo mejor no necesitamos tanta robustez y con una firma autógrafa a través de medios digitales nos alcanza y es suficiente. O sea, dependerá para qué tipo de trámite lo necesite firmar o qué tipo de documento tenga que firmar. Muy bien. Para el SAT, que un contrato contenga la firma electrónica avanzada INOM 151, o sea, la constancia de conservación, le brinda fecha cierta para que lo tomen como válido, tomando como referencia la contradicción de tesis de diciembre de 2019. Bueno, ya lo hablábamos un poquito hace un rato a este tema. La jurisprudencia es clara cuando dice en qué supuestos de fecha cierta, cuando se inscribe en el registro, cuando muere uno de los firmantes o cuando se presenta ante un notario o funcionario público. Lo que decíamos, hay interpretaciones que dicen que esta jurisprudencia aplica para documentos físicos y no para documentos electrónicos que tienen toda esta regulación específica, y si yo lo tengo firmado con una firma electrónica y con una constancia de conservación emitida por un prestador de servicio de certificación,
ya le estaría dando, al menos si no lo queremos llamar fecha cierta para no confundir, una fecha precisa y exacta. Pero habrá que ir a ver cómo resuelven los tribunales también si pasa este supuesto. Muy bien. Si firmo con la firma electrónica un contrato para empleados y se le aplica la constancia de conservación y aparte hago que se firme un contrato físico, ¿cuál se toma como válido? Bueno, es un pleonasmo jurídico. Si es de la misma fecha, los dos, el físico y el electrónico, ¿para qué quiero dos? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, jurídicamente son válidos los dos. Si uno es de fecha anterior y otro de fecha posterior, no importa el medio en que estén, el que va a ser válido va a ser o depende que se haya convenido en el contrato, pero podría suceder que el posterior derogue el anterior, porque normalmente existen cláusulas que dicen que este es un acuerdo íntegro y que deja sin efecto cualquier acuerdo anterior que hayan celebrado las partes, entonces habría que distinguir eso, ¿no? Pero ahora, no se recomienda tener físico y electrónico, no tiene ningún sentido. Claro, perdería la esencia de lo digital, ¿no? De Exacto, agilizar todos estos contratos. Muy bien. exacto. Si un contador usa la firma electrónica avanzada para darle fecha cierta a sus contratos o los de sus clientes, ¿hay alguna posibilidad de que el SAT no los tome como válidos? ¿Existe alguna jurisprudencia? No, los contratos sí son válidos, o sea, porque otra vez, un contrato es un acuerdo de voluntades entre las partes, si tiene un objeto lícito y tiene el consentimiento de las partes, ese contrato va a ser válido. El SAT no tendría facultades para determinar la validez de un contrato. Lo tendremos que ir a discutir a tribunales. Ahora, lo que sí dice el SAT, con esta jurisprudencia que estamos diciendo, es, para mí, SAT, hay fecha cierta, y sobre todo para evitar cuestiones de simulación, o de este tipo, hay fecha cierta en caso de que ocurran alguno de estos tres supuestos. Si no, no tengo por fecha cierta, y yo puedo suponer que hay alguna simulación o algo de este tipo. Entonces, no, sí son válidos. No se le atribuye fecha cierta el SAT ni nada de eso. Muy bien. Y pues bueno, yo creo que por tiempos, no sé, Fátima, hay otras preguntas en el chat, sin embargo, ya vamos casi para la hora y media, no, hora 45. ¿Ok? Este, si gustas responder esta, creo que esta gran pregunta, creo que podría llegar a ser la más importante para toda la industria, y que pues, realmente nos gustaría saber, desde tu perspectiva, desde la perspectiva también de Ríos Abogados, pues cuál es la barrera más importante para la adopción de la firma digital, más allá de esta regulación que ya estamos viendo que pues es muy robusta, ¿no? Ujú. Bueno, como decimos también a modo de broma, como la principal barrera es la capa 8, el usuario, ¿no? O sea, vemos que tenemos un marco legal desde hace 20 años que aproximadamente que nos permite el uso tanto de medios electrónicos como de firma electrónica y de contratos electrónicos. Entonces, me parece que el principal obstáculo, o algunos de los principales obstáculos, son poder superar esta brecha digital que existe en determinados entornos y sobre todo porque a lo mejor no se entiende que poder implementar o utilizar soluciones tecnológicas en nuestras empresas o se lo ve como que es algo inaccesible o caro o que no lo voy a poder costear. Y no, hay soluciones para todo tipo de empresa, para todo tipo de requerimientos y distintas necesidades de los clientes. La recomendación sería que sí puedan conocer e informarse respecto de cuáles les podrían servir conforme a sus necesidades, y también por ahí un poco la responsabilidad de los que sabemos un poquito más de estos temas es colaborar con la capacitación, eventos como estos, para poder difundir que sí existe regulación, que sí es legal, que sí es válido, o sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que hay casos de uso, que hay herramientas muy amigables, que no necesitamos tener instalado software complicado, que existen un montón de herramientas que se integran a nuestro propio proceso, a nuestras propias herramientas, y cada vez más se van integrando porque el modelo de negocio va a ese lado, que haya cada vez más intermediarios que van aportando valor a toda esta cadena. Y básicamente yo creo que también una cosa importante es perderle el miedo a estas tecnologías. O sea, nos costará
como nos costó a los que somos inmigrantes digitales aprender a usar a lo mejor el correo electrónico, y después se va incorporando y lo vamos automatizando, y sobre todo creo que con lo único que podemos destacar de positivo de la pandemia fue la aceleración que produjo en el uso de tecnologías, que a lo mejor ni teníamos bajo el radar, o que decíamos, bueno, a lo mejor en 2 o 3 años voy a contratar estas herramientas, o las voy a implementar en mi empresa, y hoy otra vez nos dimos cuenta que podemos vivir enteramente en lo digital, que no necesitamos estar en muchos ámbitos, ¿no? Hay otras cosas que no, pero que sí podemos hacer toda nuestra operación de manera digital y no tenemos que estar todo el día sentado físicamente uno detrás del otro. O sea, la invitación es conocer un poco más y perder el miedo y ver lo que se adapta a lo que nosotros necesitemos. Muy bien, Fátima. Pues Fátima, no me queda más que agradecerte. La verdad es que fue muchísimo contenido. Creo que todos nos llevamos con un muy buen sabor de boca. El antes y después de este webinar, creo que absolutamente todos aprendimos de ti, de tu contenido. Muchas gracias por compartirnos todo este trabajo. Gracias a Ríos Abogados, precisamente por ser este líder en este tipo de iniciativas y estar no solo como firma, sino también ser partícipes dentro de la NOM 151 y la legislación. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a ustedes por su invitación, a los amigos de Aleska, Sincel, y quedo a su disposición. Por ahí estaban mis datos de contacto, y si no, a través de Juanjo, de Lilia, nos pueden contactar para lo que podamos apoyarlos. Muy Claro bien. que sí, pues también de nuestro lado, pues agradecerles, Fátima, muchísimas gracias por habernos compartido tanto conocimiento. Juanjo, muchas gracias por la coordinación del evento, y pues estamos a sus órdenes también para ponernos en contacto pues con los expertos para que sigamos profundizando en este tema. Perfecto. Igualmente, muchas gracias a Aleska, nuestro socio de negocio estelar. Ahí todos los que están interesados, con gusto se pueden acercar a él y a ellas y a toda su comunidad. Y pues bueno, de manera general, retomo lo que dice Fátima, no tengan miedo de probar, ¿no? O sea, esto también es de ver qué tipo de casos de uso pueden llegar a tener desde el minuto cero. Prueben distintas plataformas. Al final de cuentas, va a depender mucho de qué tipo de empresas son, qué tipos de casos de uso. Creemos que en Sincel tenemos la mejor solución, la más fácil de usar, también la más accesible en costo y en usabilidad. Entonces, adelante, no tengan miedo. Si utilizan alguna firma electrónica, un software, no duden en probarlo, y si no pasa nada, también estamos abiertos a cualquier sugerencia. Realmente lo que queremos aquí es impulsar toda esta industria y llegar a impactar en muchos casos de uso, porque no solamente son contratos digitales para el área legal, sino otros tipos de áreas como recursos humanos, ventas, logística y muchos otros, ¿no? Entonces, pues, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por sus preguntas. Las que no se contestaron, no se preocupen, vamos a documentarlas. Muy despeinado. Vamos a también publicar este webinar en nuestra sección de webinars, contestando todas las preguntas que no se llegaron a responder aquí en esta sesión. Y pues muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, bye.